sus manos somos todos nosotros. Aquí Isaías se refiere a la creación. Fue en el jardín del Edén que Dios se manchó las manos con barro para crear al ser humano. Es interesante que todo el resto de la creación viniera a la existencia solo por el poder de la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, Dios no se limitó a hablar, sino que se agachó, tomó el barro en sus manos y realizó la más extraordinaria obra de alfarería. Nadie podría haber hecho un trabajo maravilloso como ese. Mira, antes de soplar en la nariz del hombre el aliento de vida, el ser humano no era un simple muñeco de barro como algunos piensan. Era el ser humano completo, con sus huesos, con sus nervios, sus venas, en fin. Solo le faltaba la vida. Al hacer al hombre de este modo, Dios le estaba diciendo que el ser humano era especial, que siempre sería diferente de los otros seres creados y que no podría actuar como un simple animal llevado por sus instintos. Porque además de haber sido creado de un modo diferente, el ser humano traía el carácter de su creador en él. Pena que el pecado destruye todo lo que toca y deterioró el carácter de Dios en el hombre. Lo desfiguró y hoy solo resta una caricatura de lo que un día fue. Pero Dios no se queda de brazos cruzados delante de la triste situación del ser humano, sino que envía a su Hijo para realizar el trabajo de restauración. Y eso es lo que afirma Jeremías 18, 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Puedes ver nuevamente aquí la figura del artista trabajando con el barro. Pero esta vez ya no es para crear, sino para restaurar, para hacer de nuevo lo que se había desfigurado. Por eso, querido, no te desesperes si por algún motivo te sientes destruido por el pecado. Si tu vida está hecha pedazos, si tus sueños están por los suelos, si tus planes han sido llevados por el dolor, como un castillo de arena llevado por la ola del mar, tu Dios es el alfarero dispuesto a reconstruirte. Nada está perdido para los que confían en Dios. Clama desde allí donde estás, suplica, llora delante del Señor. Él siempre está dispuesto a correr en tu dirección con los brazos abiertos, listo a restaurar tu vida, así como el alfarero restaura el vaso quebrado. Pero vamos ahora a la segunda parte de la lección. Veremos aquí a Dios como un arquitecto. El libro de Éxodo está prácticamente dividido en dos partes. Mira, la mitad del libro cuenta la historia del libramiento de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en la segunda parte del libro de Éxodo, además de presentar el decálogo, se presentan las instrucciones para la construcción del santuario de Israel. El santuario de Israel era el lugar de adoración. Es interesante ver que estas instrucciones no están solo en el libro de Éxodo. ¿Sabes? 50 capítulos de los 5 libros del Pentateuco hablan sobre los detalles de cómo debería ser el santuario. Y aquí vemos a Dios como un gran arquitecto. Él se preocupa por las divisiones del santuario, las paredes, las cortinas, los colores, los materiales con los que debía construirse, las medidas, en fin. El santuario de Israel no era fruto de la iniciativa del pueblo, ni fruto de la improvisación. Existía un plano que debería ser seguido. Por lo menos eso dice Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
¿Y dónde estaba ese modelo a ser seguido? Bueno, Hebreos 8, 1 al 5 explica que el modelo era el santuario celestial construido por Dios y no por el hombre. En resumen, a Dios le gusta la belleza y Él se preocupa con detalles. El ser humano debería pensar seriamente antes de concluir que puede presentarse a Dios siguiendo sus propios gustos y preferencias. Pero eso no es todo, sino que el Señor afirma que nuestro cuerpo es el santuario de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, Él también está dispuesto a construir, a edificar nuestro cuerpo con la misma belleza y los detalles del santuario. Y para eso nos dejó abundantes instrucciones en su palabra. ¿Tienes cuenta de esos consejos divinos al cuidar tu cuerpo y mantenerlo saludable para la gloria de tu Dios? Déjate construir por Dios. Deja que Él construya tus sueños, que construya tus planes. Permítele edificar tu matrimonio. Permítele edificar tu vida profesional, en fin. Todo lo que nace de rodillas, nace para permanecer en pie. Quiere decir, cuando tú te arrodillas para pedir la dirección de Dios para un proyecto, para el hogar, en la vida profesional, estás como mirando el plan divino, el plano divino, para seguir las instrucciones divinas. Por eso lo que nace de rodillas, nace para permanecer de pie. Pero ahora vamos a la tercera parte de la lección. Hablaremos aquí de Dios como músico. Sabes, a Dios le encanta la música. La música es el lenguaje del cielo. Los ángeles cantan y en la tierra su pueblo debe adorarlo en medio de cánticos y música. Cuando David ya estaba anciano y colocó a su hijo Salomón como rey, se hizo una encuesta entre los levitas y se descubrió que había 38,000 levitas mayores de 30 años. Entonces a cada uno se le dio su trabajo. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 5, encontramos lo siguiente. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. 4,000 levitas solo para tocar instrumentos. ¿Ya imaginaste semejante espectáculo? ¿Y cuáles eran esos instrumentos? El Salmo 150, versículos 3 al 5, muestra cuáles eran esos instrumentos. Dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Querido, a veces hoy vivimos preocupados en descubrir cuáles son los instrumentos que se debe o no se deben usar en la iglesia. Y nos olvidamos de que el principal instrumento de adoración es el corazón del adorador. ¿Está mi corazón convertido? Esa es la gran pregunta que debo hacerme. No si el corazón de mi hermano está convertido, sino si mi corazón está convertido. ¿Estoy defendiendo posiciones personales o principios bíblicos de adoración? Pero a despecho de la confusión en que a veces nos creamos los seres humanos, Dios es un Dios a quien le encanta la música. Pena que el primer problema que surgió en el universo surgió justamente en el corazón del director del coro celestial, Lucifer. Lucifer cantaba en el coro de ángeles y alababa seguramente a Dios con el ritmo y la melodía de los ángeles, pero su corazón estaba dominado por el orgullo y la soberbia. ¿Podría yo correr el mismo peligro hoy? Esta es una pregunta que debo responderme a mí mismo. Querido, canta. Si estás triste, canta. Si estás feliz, canta también. Cantar es una manera de permitir que Dios tome nuestra mano frágil y nos ayude a ver el glorioso fin que nos espera a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo ahora. La cuarta parte de la lección nos lleva a ver a Dios como a alguien a quien le gusta la literatura. Claro,
Dios es un autor que usó instrumentos humanos para expresar sus ideas. Pero lo maravilloso de la Biblia es la diversidad de estilos y formas literarias. Hay poesía, hay narrativa, hay historia. Y cada autor usa figuras, metáforas y alegorías que dejan pasmados a los estudiosos de la literatura. Hoy existen especialistas en literatura que analizan la Biblia, no como la palabra de Dios, sino como un tesoro valioso de literatura antigua. Los salmos, por ejemplo, son varias piezas extraordinarias de poesía hebrea. El Salmo 119 es una poesía de 22 estanzas. Una estanza en hebreo es una estrofa. Lo interesante es que cada línea de la primera estrofa empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Cada línea de la segunda estrofa empieza con la letra B, la segunda letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente. Y el alfabeto hebreo tiene 22 letras y el Salmo tiene 22 estrofas. Quiere decir, es una obra magistral de poesía hebrea. Pena que al ser traducido este Salmo a nuestros idiomas, los traductores no pudieron conservar la belleza de la forma por causa de la fidelidad al contenido. Lo mismo podría decirse de las epístolas de Pablo y del libro de Apocalipsis entonces. En esos libros, en las epístolas de Pablo y de Apocalipsis, se mezcla poesía y prosa de un modo elegante. Bellísimo. ¿Y qué decir de Jesús? En los evangelios encontramos, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Esa parábola nos crea problemas al estudiar la doctrina del estado de los muertos. Generalmente tenemos que gastar tiempo para explicar las incoherencias doctrinales de la parábola. Pero ¿por qué Jesús contó esa parábola? Es una fantasía, es una ficción. Yo te pregunto, ¿alguna editora nuestra hoy se animaría a publicar un libro en el que se cuenta una ficción como aquella si no supiese que es Jesús el que contó la parábola? Creo que no. Pero, ¿qué se proponía Jesús con esa parábola? Una parábola fantasiosa. El tema central de esa parábola no era presentar la doctrina del estado de los muertos, sino enseñar a las personas que esta vida es la única oportunidad de salvación. Y para eso Jesús usó un estilo de literatura que hoy llamaríamos de novela. Y eso es lo admirable con la literatura bíblica. Justamente la diversidad de estilos, de figuras, de herramientas literarias que usaron los escritores bíblicos, y todos inspirados por Dios. Ahora llegamos al fin de la lección, y veremos aquí a Dios como un escultor. Él esculpe vidas, modela el carácter de sus hijos. Toma la piedra bruta y la va esculpiendo, le va dando forma, a veces a través del dolor, de las lágrimas, usando las circunstancias difíciles de la vida, empleando los errores, los fracasos de los seres humanos, pero su objetivo final es reproducir en el hombre la belleza de su carácter que el pecado estropeó. En la Biblia
encontramos muchos ejemplos de personajes en cuyas vidas Dios se manifestó como un gran escultor. David es uno de ellos. Cayó. Cayó feo, bajo, fue a lo más profundo de la degradación humana: asesinato, intriga política, mentira, abuso de poder, un cóctel de pecados. Pero Dios lo sacó de allí, lo fue esculpiendo, modelando, hasta transformarlo en el hombre conforme al corazón de Dios. Jacob es otro hombre lleno de mentira y falsedad. No importa que sus propósitos fuesen buenos, pero la mentira y el engaño no tienen lugar en la vida de un hijo de Dios. No existe la premisa de que el fin justifica los medios. El pecado, querido, es pecado. Necesitamos colocarnos en las manos de Dios para que Él se encargue de esculpirnos. Solo que ese trabajo de escultor a Dios a veces le lleva toda la vida del ser humano, por causa del propio hombre. Ese largo proceso de esculpir, de modelar, de tallar al hombre, teológicamente se llama santificación. No es algo que sucede de un día para el otro, es un proceso que demanda tiempo. El artista usa el cincel y el martillo, saca lo que sobra, pule, pasa la lija, y eso duele.